Este episodio del Infield Podcast es presentado por FacilitoBet.com, la mayor organización al servicio de su suerte. Y también es presentado por SellaTuParlay.com. En Sella Tu Parlay compartimos tu pasión por el béisbol, las jugadas deportivas y mucho más. ¿Qué tal? Bienvenidos a otro nuevo capítulo del Infield Podcast. Les saludamos Carlos Balmore Rodríguez y Efraín Sabarce. Nuestro compañero, nuestro amigo Freddy Chercia, hoy no va a poder estar con nosotros, pero el próximo viernes regresará. Carlos, recibimos mensajes en la edición anterior de nuestro podcast. Uno en particular nos llamó la atención. Sí, el de Leonardo León, que dice: triste por la salida de Jesús Guzmán de los Leones. ¿Creen que el Caracas realmente tiene tanto talento como para no aprovechar un jugador de experiencia y jerarquía en esta liga? Bueno, fíjate, Leonardo, desde la perspectiva de la gerencia de los Leones, ciertamente ellos consideraban que Guzmán no iba a tener cabida en la estructura del conjunto capitalino para esta temporada. Recuerden, ellos tienen allí en la inicial a Leandro Cedeño, un jugador que acaba de llegar vía cambio desde los Caribes de Anzoátegui, que se supone es un bate de derecho con poder y que defiende la primera base. Ahí tienen ellos también a Aldren Corredor. Está el cubano Yosmani Guerra, que es uno de los importados del equipo y que es precisamente un bateador y que es fundamentalmente un designado, que es lo que pudiera ser Jesús Guzmán, ser un primera base o un designado. Entonces ahí ya hay por lo menos tres por delante en la línea de sucesión, ¿no? Al menos desde la óptica, desde el prisma de los Leones del Caracas. Yo no sé cómo lo ves tú, Efraín. Yo lo veo de la misma manera. Por supuesto, son peloteros, sobre todo el caso de Leandro Cedeño, muy joven, va a tener su primera gran oportunidad en la liga. Él había actuado anteriormente con los Caribes, pero sin mayores chances de jugar a diario, de demostrar que puede ser un pelotero de todos los días en este circuito. Por lo cual, pues yo creo que la última palabra de esta decisión que toma el Caracas está por verse. Al momento de nosotros grabar esta edición del Infield Podcast, Jesús Guzmán todavía no ha decidido qué hacer. Entiendo, Carlos, por lo que tú has podido averiguar, que hay una oportunidad en las Águilas del Zulia, que incluso la semana pasada estuvieron esperando por él, que creen en ese equipo, la gerencia de ese conjunto, pues cree que tiene Jesús Guzmán oportunidad de jugar con mucha frecuencia y que por tanto la decisión si va o no a las Águilas, pues está en el propio Jesús. Sí, de hecho en el cuerpo técnico estaban esperando por él, porque entendían que estaba todo cuadrado, pero por supuesto eso ya es una decisión de Jesús Guzmán. En todo caso, sí, uno lamenta que no hubiese podido haber una solución de compromiso para que Jesús Guzmán terminara su carrera con los Leones del Caracas y que recibiera un homenaje digno de su recorrido con el equipo y de los números que él puso para la organización. Realmente él tuvo un desempeño muy sobresaliente con la casaca de los Leones del Caracas. Y a ver, desde el punto de vista del relato afectivo, sentimental, lo ideal hubiese sido eso, ¿no? Que hubiese tenido por lo menos un juego de despedida, algo, unos partidos para decir adiós Guzmán con el uniforme de los Leones del Caracas, que recibiera el aplauso del público. Creo que es un jugador con la suficiente estatura como para que eso hubiese podido ser posible. Sin embargo, no se dio de esa manera. Tengo entendido que el Caracas incluso se lo planteó a Jesús Guzmán, pero Jesús Guzmán quiere jugar una temporada más, quiere tener su última zafra en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, y eso por supuesto hay que respetárselo, porque nadie puede ser retirado por terceros. Eso es una decisión personalísima y
le compete exclusivamente a Jesús Guzmán, con todo su recorrido, con toda su experiencia, con toda su vitalidad en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional y su prestigio, ¿no? Yo tengo la impresión, Carlos, de que no todo está dicho en cuanto a este caso, porque ciertamente lo lógico hubiese sido que Jesús Guzmán se retirara con el uniforme de los Leones del Caracas y que el Caracas pues le hubiese rendido un homenaje tomando en cuenta la carrera, la trayectoria que tuvo en esa divisa, en esa franquicia, pero sabemos ya no fue así y ninguna de las dos partes, al menos públicamente, ha hablado, me parece, con claridad con respecto al por qué las cosas se dieron de esta manera. Claro, estos son cosas pues, a veces muy privadas, este tipo de negociaciones que en definitiva pues concluyeron en que Jesús Guzmán cerraba su capítulo con los Leones del Caracas en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Estamos en la víspera de la Serie Mundial. Mañana, pues, los Astros de Houston reciben a los Bravos de Atlanta, equipo que no jugaba un clásico de otoño desde 1999. Por el contrario, los Astros de Houston van a jugar su tercera Serie Mundial en las últimas 5 campañas. La primera impresión, Carlos, que uno tiene de este enfrentamiento es que en el caso de los representantes de la Liga Nacional, pues resulte una sorpresa que sean los Bravos quienes entonces disputen la Serie Mundial, tomando en cuenta primero que fue el equipo entre los 6 campeones de división que tuvo récord más discreto. Luego, si recordamos lo que ocurrió concretamente a mitad de campaña, la pérdida de Ronald Acuña Jr., la ausencia por más de un mes a partir de aquel fin de semana de julio en el cual Acuña se lesiona, de Ian Anderson, el haber perdido no solamente a Acuña, sino a sus otros 2 jardineros titulares, pues desde el punto de vista gerencial parece una proeza lo que hizo Alex Antopoulos, el presidente de operaciones de béisbol de los Bravos y gerente general de esa organización. Y luego, en el caso de los Astros de Houston, pues si bien probablemente no era el equipo que arrancó con el mayor favoritismo entre los 15 conjuntos de la Liga Americana, a medida que la campaña fue avanzando, me parece que fue tomando cuerpo la idea de que el equipo que dirige Dusty Baker pues finalmente representara a la Liga Americana en la Serie Mundial. Yo no sé si compartes esta idea. Sí, completamente, ambas. Es decir, desde cualquier punto de vista resulta sorpresivo que los Bravos, que ganaron solamente 88 juegos en la ronda eliminatoria, hayan jugado como lo hicieron, porque hay que ser muy enfáticos en esto. La manera como Atlanta jugó esta postemporada en la serie divisional y en la serie de campeonato los hace unos legítimos representantes de la Liga Nacional en la Serie Mundial. Pero ciertamente uno no esperaba que ellos pudieran desplegar esa calidad de juego que vimos y que sobre todo pudiesen exhibir el dominio monticular que les permitió dominar en la mayor parte de la contienda a los bates de los Dodgers de Los Ángeles, un club que obtuvo 106 triunfos en la fase regular y que además era el campeón defensor de las Grandes Ligas, que había obtenido unos jugadores de primer orden como Max Scherzer o como Trey Turner para robustecer su opción, y sin embargo se quedaron en 6 juegos frente a estos Bravos Atlanta que tuvieron en Eddie Rosario su paladín. Y te quería preguntar, Efraín, precisamente por Eddie Rosario. O sea, ciertamente uno no podía avisorar o otear un rendimiento así de un jugador que llegó con unos números bastante grisáceos desde los Indios de Cleveland. Él no tuvo una buena temporada con la tribu en la Liga Americana. Fíjense que lo terminan obteniendo por Pablo Sandoval. Ese fue el movimiento. Pablo Sandoval
por Eddie Rosario, pero en Atlanta se transformó Rosario. Y lo que ocurrió en la serie de campeonato, pues ni se diga, ¿no? Es que esa es una de las cosas apasionantes, Carlos, de la postemporada, particularmente de la postemporada de las grandes ligas. En la postemporada no siempre los mejores peloteros rinden, actúan, se comportan como tal. Y es entonces cuando surgen jugadores más discretos, jugadores que no tienen el renombre, el relieve, el estatus de otros y se convierten en héroes. Los hemos visto en otras oportunidades. Voy a mencionar solo un nombre, David Freese, por ejemplo, uno de los pocos que ha sido más valioso durante un mismo año de la serie de campeonato y de la serie mundial. Y entonces vemos, sí, el caso de Eddie Rosario, que pues incluso tal vez pudiera ser visto como el jardinero más discreto de esos tres que recibieron los Bravos de Atlanta el día 30 de julio, cuando pues, se cerraba el mercado de cambios directos en las grandes ligas, 30 de julio a las 4 de la tarde. Ese día Alex Anthopoulos se las arregló para conseguir a tres jardineros, Jorge Soler, Adam Duvall y Eddie Rosario, quien, repito, perfectamente de los tres puede ser visto como el pelotero más discreto, y de pronto se convierte en un coloso durante la postemporada, en la serie divisional y particularmente en la serie de campeonato, cuando termina llevándose el premio jugador más valioso. Para mí lo clave, más allá de la actuación de Rosario, incluso de Joc Pederson, sobre todo en la serie divisional, que fue la primera respuesta, Carlos, de la gerencia de los Bravos a la lesión de Ronald Acuña Jr. Menos de una semana después de haberse lesionado el venezolano, pues aparece Joc Pederson, quien es cambiado desde los Cachorros de Chicago. En aquel momento, aquella transacción parecía un movimiento tímido por parte de la gerencia. Por supuesto, uno incluso podría asegurar que no hay sustituto para Ronald Acuña Jr. Y que por tanto cualquier otro jardinero que hubiesen traído, pues evidentemente no iba a calzar los zapatos del venezolano. Pero Joc Pederson no deja de ser un pelotero que juega solo frente a lanzadores derechos por los problemas que ha tenido como bateador zurdo a lo largo de su carrera. Pues bueno, Joc Pederson también se convirtió en pieza fundamental durante esta postemporada. Ahora te pregunto yo a ti, ¿puede ser vista la actuación de los Dodgers de Los Ángeles, particularmente en la serie de campeonato, como un fracaso, tomando en cuenta que jugaron sin Clayton Kershaw, lo hicieron sin Trevor Bauer, aún por supuesto sin Trevor Bauer durante los 2 últimos meses de temporada, pues ganaron 106 victorias, como bien recuerdas, pero tampoco estuvo Justin Turner, es decir, Justin Turner se pierde los últimos encuentros y jugó durante toda la postemporada lesionado, termina bateando solo 4 inatrapables en 34 turnos. ¿Hasta qué punto, tomando en cuenta esto, y sobre todo, insisto, la ausencia de Max Muncy, que fue su líder jonronero, quien además bateó para 346 con hombres en posición anotadora durante la temporada regular, hasta qué punto puede ser visto esto como un fracaso, como una actuación decepcionante? Por más, Efraín, que hubo un ingrediente de infortunio en lo que le ocurrió a los Dodgers de Los Ángeles durante esta postemporada, el hecho de que hayan sido eliminados por los Bravos de Atlanta en 6 juegos a la altura de la serie de campeonato, de todas maneras implica un fracaso. Implica un fracaso tomando en cuenta la cuantiosa inversión que tuvo ese club, el hecho de haber buscado a un lanzador como Max Scherzer, el hecho de haber buscado y conseguido al campeón bate de la Liga Nacional como Trea Turner. Uno podía pensar que aún con bajas de mucho calado, como fueron las de Muncy, que fue total, y la de Turner, que fue parcial, ellos podían salir avantes porque tenían el plantel. Y es lógico que tengan el plantel porque tienen la nómina más abultada de las grandes ligas. Y ciertamente un equipo que podía tener en su rotación, con todo y que no estuvo Max Scherzer, a Walker Buehler, a Julio Urías y a Max Scherzer, los tres
con aspiraciones a ganar el Cy Young de la Liga Nacional, o por lo menos a recibir votos o a recibir puntos. El hecho de contar con peloteros como Corey Seager, como Cody Bellinger, que ciertamente se ha venido a menos, pero sigue siendo una figura de primer orden. Revivió en la postemporada, de hecho. Sí, además, tuvieron de alguna manera eso compensó lo de Turner, ¿no? Turner no rindió y estuvo lesionado, y Cody Bellinger, que no fue un factor, se transformó en un elemento de alto impacto para los Dodgers de Los Ángeles, pero el funcionamiento general de este equipo de los Dodgers, que se vio impotente para batear frente a los lanzadores de los Bravos de Atlanta, creo que en definitiva se puede saldar como fracaso. Y ahí no estamos mencionando a Mookie Betts, tal vez el pelotero más glamoroso que tenga la organización de los Dodgers. Haber perdido esa serie en 6 juegos, creo, para mí es un fracaso. Este es el Infield Podcast. Todos los lunes y viernes puedes disfrutar lo mejor del Infield Podcast por Mundo R, así como de lunes a lunes puedes jugar y retirar con facilitobet.com. No importa si es domingo, feriado o bancario, juega fácil y cobra a diario en facilitobet.com. La mayor organización al servicio de su suerte. Hay particularidades, hechos curiosos a partir de este enfrentamiento que comienza mañana martes. Por ejemplo, Carlos, los managers. Dusty Baker, 72 años de edad, Brian Snitker, 66 años de edad. Es la primera serie mundial en la cual ambos managers tienen más de 65 años. No sé cómo podríamos interpretar esto cuando la tendencia es en Grandes Ligas de contratar a sujetos cada vez más jóvenes. Bueno, lo acabamos de ver hoy, precisamente, mientras grabamos esta edición de El Infield. Hoy, lunes 26 de octubre, vemos, lunes 25 de octubre, vemos cómo los Cardenales de San Luis han contratado, han oficializado el convenio que convertirá en manager a Oliver Marmol, un estadounidense, hijo de dominicanos, de solo 35 años de edad. ¿Qué lectura le das a esto? A que sean precisamente Dusty Baker y Brian Snitker, dos managers que, sobre todo en el caso de Baker, han sido señalados, catalogados como parte del old school, de la vieja escuela. Hay que ver qué incidencia tiene esa mirada potencialmente tradicionalista que pueda tener Dusty Baker en el marco de un plantel cuya gerencia está pegada a las nuevas corrientes, ¿no? Como es el caso del señor Click, que es el gerente de Houston, que viene de los Rays de Tampa. Entonces allí ahora a uno se le presenta la duda de cómo ponderar a los managers, porque hay una mano muy poderosa de la gerencia en las decisiones que se toman, y eso abarca incluso a un estratega de la jerarquía, de la talla, de la dimensión de Dusty Baker. Es decir, la gerencia de los Astros no va a permitir que Dusty Baker se convierta en un electrón libre y contradiga los lineamientos que ellos tengan, por mucho que sea un hombre con posibilidades de entrar al Salón de la Fama precisamente por su carrera como dirigente. Y en el caso de Snitker, a las pruebas hay que remitirse. El equipo de Atlanta fue un equipo que dejó por completo atrás el libro tradicional del béisbol durante la postemporada. No tocaron la pelota en ningún momento. Ellos, que comenzaron siendo reticentes, los Bravos, en cuanto al uso de las formaciones defensivas personalizadas, hacia mediados de mayo dijeron: mira, aquí hay una cantidad de batazos que están pasando de hit por el suelo, hay que montarnos en esa ola, y después fue uno de los equipos que más lo aplicó durante la temporada, y lo hicieron igualmente en el playoff. Entonces ahora es más difícil analizar, digamos, juzgar
el trabajo de los managers, tomando en cuenta la impronta de las gerencias en la toma de decisiones en el béisbol actual. Es que hay una característica que me parece muy clara de cada uno de estos managers y que probablemente Carlos tal vez no esté a la vista de todos, pero al uno conversar con peloteros o ex peloteros o miembros del cuerpo técnico vigente de cada uno de estos equipos, tanto de los Astros como de los Bravos, entiende que esa es una virtud y que cada vez es más poderosa en los managers, no solamente de grandes ligas, sino a cualquier nivel, e incluso es una facultad, una virtud que trasciende al béisbol. Y hablo de la capacidad de estos dos sujetos de atraer, de ganar adeptos dentro de sus dirigidos para su causa. Dusty Baker es un maestro en eso, no en balde ha dirigido en la postemporada a 5 franquicias distintas, cosa que no ha hecho ningún otro manager en la historia de las grandes ligas. Es cierto que nunca ha ganado una serie mundial, es cierto que esta es su primera aparición en el Clásico de Otoño desde 2002, cuando dirigía a los Gigantes de San Francisco, que perdieron ante los Angelinos. Hasta antes del inicio de esta campaña había sido esa su única experiencia como manager en una serie mundial. Pero cuando tú eres capaz de llevar a 5 franquicias distintas a la postemporada, evidentemente algo tienes como manager. Probablemente no sea Dusty Baker y no esté entre los mejores estratégicamente. Muchas de sus decisiones, sobre todo el manejo de los lanzadores a principios de su carrera, durante la primera parte de su carrera, fueron discutidas, fueron objeto de análisis, de críticas. Pero ese manejo que tiene el personal, esa capacidad de respeto que es cada vez más difícil en un nivel como el de las grandes ligas, parece tenerlo intacto. Y fue esa la razón por la cual el propietario de los Astros de Houston, en un momento tan crítico para la franquicia, el más difícil sin duda en la historia de la franquicia, después de destaparse el escándalo por el robo de señas con uso de la tecnología entre 2017 y 2018, decide sacar a Dusty Baker del ostracismo, darle la oportunidad de dirigir, porque entendían que Dusty Baker era una persona respetada, una persona a través o sobre la cual pues hay una cantidad de valores que de alguna manera iban a servir de parachoque o de paraguas para la cantidad de cosas que todavía le están cayendo encima a la organización, y me parece que lo ha hecho muy bien. También que bueno, están de regreso en la Serie Mundial. Y en el caso de Brian Snitker, quien tiene una carrera mucho más discreta en el béisbol, eso sí, ninguno de los dos, Carlos, que ya somos un par de viejos, había nacido cuando ya Snitker estaba trabajando en la organización de los Bravos de Atlanta. No ha trabajado para ninguna otra franquicia en las grandes ligas. Uno no puede decir tarde, pero ya así, muy avanzada su carrera, le llega la oportunidad de dirigir en las mayores, y lo hace de tal manera que es capaz de llevar a los Bravos a ganar la división este de la Liga Nacional durante 4 años consecutivos y finalmente llegar a la Serie Mundial después de aquel intento fallido de 1999 ante los Yankees. En el caso de Brian Snitker se dicen cosas similares, alguien capaz de generar respeto, empatía entre sus peloteros. Y bueno, vamos a ver entonces desde ese punto de vista a dos managers con características similares en esta Serie Mundial. Esto es el Infield en Mundo UR. Juega a ganador, compartiendo tu pasión por el béisbol. De la mano de tu plataforma favorita, regístrate de una manera fácil y segura. Para tus jugadas deportivas y mucho más. Con SellaTuParlay.com. Continuamos con esta edición del Infield en la plataforma de Mundo UR. Efraín, tomando en cuenta que los Bravos de Atlanta acaban de destronar a los poderosísimos Dodgers de Los Ángeles
los campeones defensores de las grandes ligas, el equipo con la mayor nómina, aún se puede asumir que están en minusvalía frente a los Astros de Houston en esta Serie Mundial? Pues, a ver, yo creo que los Astros son favoritos, pero por un margen, Carlos, muy estrecho. Yo creo que va a ser esta una serie muy pareja a medida que la campaña fue avanzando. Los Bravos de Atlanta se fueron convirtiendo en un mejor equipo. Es cierto, terminaron con el récord más discreto entre los 6 campeones de división, pero ellos aumentaron su ritmo de victorias desde el momento en el cual la gerencia hizo esos cambios que les permitieron adquirir a esos 3 jardineros ya mencionados anteriormente, el 30 de julio. Tienen un muy buen picheo, eso los llevó hasta donde están en este mes de octubre, pero yo sigo viendo en el caso de los Astros de Houston a un equipo con más talento, y aún cuando el asunto de la experiencia es muy subjetivo y uno no debe nunca determinar el favoritismo o no de un equipo a partir de ese rasgo, creo que en el caso de los Astros de Houston pues algo de peso tiene. ¿Tú cómo lo ves? Sí, yo creo que Houston parte como un ligero favorito para ganar la Serie Mundial. Su ofensiva pareciera tener los argumentos para contrarrestar a los lanzadores de los Bravos de Atlanta. El hecho de poder contar en un line-up con gente como Yulieski Gurriel, como José Altuve, como Alex Bregman, como Carlos Correa, como Kyle Tucker, como Jordan Álvarez, que además fue el más valioso de la serie de campeonato de la Liga Americana, le da un potencial ganador a los Astros, a lo cual hay que sumar un picheo que creo pudo sobreponerse a las adversidades, al hecho de haber perdido a Lance McCullers, a las dificultades que ha tenido Zach Greinke. Dieron un paso adelante Luis Eduardo García y Framber Valdez. Yo creo que ese es un elemento que no se puede desdeñar y asumir a los Astros de Houston como un conjunto unidimensional que solamente va a ganar en la medida en que pueda producir con el madero. Hay otras herramientas a las cuales puede apelar Houston en una confrontación con este equipo de los Bravos de Atlanta, que jugó en realidad casi a la perfección contra los Dodgers de Los Ángeles y contra los Cerveceros de Milwaukee, un equipo que realmente ejecutó todas las jugadas, que no dejó abrir ninguna brecha, y esa va a ser, digamos, la misión de los Astros de Houston, ver cómo consigue ese espacio, esa debilidad que pueda tener el conjunto de los Bravos de Atlanta para imponerse. De todas maneras, va a ser una serie apasionante, con mucha paridad, y que seguramente vamos a disfrutar todos los que seguimos con interés y pasión el béisbol y en particular la industria de las grandes ligas. De esta manera entonces finalizamos este capítulo del Infield Podcast. Recuerden, quienes nos están viendo a través de YouTube pueden dejar sus mensajes abajo. Nosotros los leeremos en la próxima edición, el próximo viernes, cuando ya también pues estaremos de nuevo con nuestro amigo, nuestro compañero Freddy Chercia. Hasta entonces. Este episodio del Infield fue presentado por FacilitoBet.com, la mayor organización al servicio de su suerte. También fue presentado por SellaTuParlay.com. En Sella Tu Parlay compartimos tu pasión por el béisbol, las jugadas deportivas y mucho más.